En el día de hoy, la prensa se ha hecho eco con diferentes titulares de la cantidad de feminicidios que han ocurrido en la República Dominicana en lo que va de año, superando lo que fue esta nada halagüeña estadística que señala que cada 72 horas en la República Dominicana se produjo un feminicidio en junio de este año 2023. El trabajo de Margarita Cordero en el periódico Diario Libre creo que es el que mejor reseña lo que está pasando en nuestro país con este tema que ha sido motivo de muchísimos programas, de muchísimas alarmas, de alertas en la sociedad, de debates, porque aquí muchas veces solo se habla de educar a los niños y a los hombres para tratar de erradicar esa cultura de posesión y de pertenencia que tienen los hombres dominicanos, que no es exclusivo de nuestra conformación étnica, pero el tema de la educación que vamos a empezar con los niños, se habla más de los niños que de las niñas. Yo creo que debe ser una educación integral, porque la raíz de los feminicidios es muy variable. No hay ninguna forma de encontrar un motivo que justifique el que alguien le quite la vida a otra persona. No importa que sea hombre o mujer. El término feminicidio siempre he dicho que es una forma de diferenciar o de llamar la atención cuando la muerte, o sea, el fallecido o el que fue la víctima se identifique de género. Pero cuando matan a un hombre no es un homicidio. Exacto. Ni un ticidio, ni nada de eso. Pero esa es la forma de llamar la atención sobre esto que es casi una epidemia. Cada 72 horas, o sea, prácticamente usted está hablando que cada 3 días hay una muerte de una mujer a mano de su pareja o de su expareja. Pero hay unas estadísticas que son más, pero que no involucran un final de pérdida de vida, pero que son tan traumatizantes que terminan en suicidios y en homicidios. Miren estas estadísticas que se recogen del tema de las violaciones en nuestro país, de las agresiones sexuales, de la seducción, de los incestos y del exhibicionismo. En el Listín Diario de hoy se editorializa justamente sobre este tema, donde lo que se demuestra con estas estadísticas que corresponden a 1.714 casos de violencia sexual, 1.714 casos, 586 casos de agresión sexual, 210 casos de acoso sexual, 262 violaciones sexuales, 455 casos de seducción de menores, 136 casos de incesto, o sea, de padres conviviendo y muchas veces violando a sus hijas menores. Hasta embarazando. Y 73 casos de exhibicionismo en ese mismo orden. Estamos hablando de los diferentes delitos y acciones que en conjunto suman 1.714 casos. ¿Qué motiva esto? Que degenera muchas veces en suicidios, en homicidios y en feminicidios. Es la pérdida de los, como dice el editorialista del Listín Diario, de los frenos morales. El desparpajo como estamos viviendo o como está viviendo la sociedad, que está viendo casi como normal las cosas que suceden.
el dejar hacer, el dejar pasar, el ver cómo se generan relaciones incestuosas en los barrios y nadie lo denuncia, hasta que la menor o el niño que está siendo abusado toma en algún momento la determinación de contárselo a alguien, a una tía, porque los mismos padres muchas veces se resisten a aceptar que una situación así se esté dando. Entonces, esa pérdida de freno moral de la sociedad dominicana y cómo estamos viviendo, por eso digo que el tema de los feminicidios es sumamente complejo, muy complejo. Tiene que tratarse a profundidad, pero sobre todo en lo que llegamos a la educación de la nueva generación, debemos buscar un freno. No sé cuál es el freno que podría buscarse, pero hay que buscarle un freno. Sí. Es muy difícil usted determinar que alguien va a tomar la decisión de quitarle la vida a una expareja o a su pareja por alguna razón, aunque siempre hay una historia de violencia o de agresión o de amenaza previo a el acto de el homicidio. Siempre hay algún indicador. Lamentablemente en nuestro país no se ha podido crear un sistema de respuesta que despierte las alertas y pueda frenar esa intención a tiempo. Y teníamos hasta hace poco la metodología que era más un incentivo a que la mataran, a que se la protegiera. Tenga esa orden de alejamiento, sí, y llévesela a su agresor. Pero por Dios, usted está poniendo, exponiendo a la víctima frente al victimario. Pero estas estadísticas de los delitos sexuales, señores, donde se reflejan 136 casos de incestos y se reflejan todos por ejemplo, más de 500 casos de agresión, que es un indicador de lo que puede degenerar en un homicidio o un feminicidio, como usted quiera llamarle. Debe despertar la alerta y no solo ser titulares de un día. Debe ser una acción permanente de un equipo de gente desde el Estado con recursos que pueda tratar de frenar esta epidemia que tenemos en torno a la violencia en nuestro país, pero a la violencia que involucra algún tipo de sentimiento o de separación de parejas, pero también esta violencia que vemos en el orden de los acosos sexuales, de las violaciones, que estas son las que se registran. Exactamente. Una buena parte de las violaciones se quedan calladas por vergüenza, hasta que aparece una valiente que denuncia al violador. Bueno, ojalá no nos quedemos en estadísticas. Déjeme decir algo más con respecto a esto, y es el hecho que no solamente cuando hablamos de los homicidios, tanto a hombres como a mujeres, en el caso sentimental, no solamente afecta a la pareja involucrada, sino también a los hijos que hay detrás de estas parejas. Según las informaciones, en lo que va de año, hay por lo menos 37 niños huérfanos dejados por estos homicidios que se han creado durante este periodo. 37 niños dejados, abandonados por estos feminicidios o homicidios, tanto huérfanos, a hombres como a mujeres. Sí, 37 niños dejados huérfanos, lamentablemente. Miren, el tema de la Cámara de Cuentas, que sigue dando de qué hablar porque no se define la situación, a pesar de que ya hay un informe de la Comisión de la Cámara de Diputados. Ahí no creo que haya forma de recomponer nada. Y lo he dicho en otras oportunidades. Pienso que difícilmente, por la misma conformación y el pecado original de haberla conformado de manera política, a pesar de que la sociedad aplaudió porque por fin íbamos a tener gente supuestamente que no iba a responder a intereses políticos partidarios, porque todos tenemos nuestras simpatías, pero se hace difícil cuando se llega a una situación como la que ha llegado el tema de la Cámara de Cuentas, de querer componer
las cosas. Inclusive yo había dicho, en el caso de una nueva composición del Pleno de la Cámara de Cuentas, que estos serían para completar el periodo que le resta a los que podrían ser enjuiciados políticamente. Y ayer una persona me aclaraba que no, que si son destituidos bajo un juicio político, los que sean nombrados para sustituir a los presentes tendrían que completar un periodo de 4 años, o sea, el periodo normal de 4 años, que no sería para completar el periodo de 2 años o 1 año y pico que le restan a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Pero en aras de quizás no lesionar de manera irreparable y dañina a algo que luce más que todo chismes, intereses, si no hay delito penal, porque si hubo maquillaje de auditoría, si hubo ocultamientos de auditoría para favorecer a determinados personajes o personeros de la política o del sector comercial o empresarial, entonces ya eso es un delito penal que lleva otras acciones. Y si se refleja esto en el posible juicio político, porque la oposición ahora no quiere, la oposición quiere amonestaciones y que se deje la conformación actual, que yo digo que es muy difícil que se pueda conciliar después de todo lo que ha salido. Si se llegase al juicio político y se demostrara en ese escenario que hubo maquillaje, ocultamiento, violaciones a la misma conformación, a la ley de conformación de la Cámara de Cuentas, a los procedimientos, que no sean cosas administrativas, sino penales, ya estaríamos hablando de faltas graves, o sea, faltas mayores. Pero la salida podría ser que se le solicite la renuncia y renuncien y eviten la inhabilitación por 10 años de tener acceso a cualquier posición pública. Eso sería una salida. Más light, como diría el filósofo de Asua, Randy Ortiz, más suave, pero menos onerosa que un juicio político cuyo resultado sería una destitución y una inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 10 años. Mire, quiero cerrar este segmento, este bloque, con un cuento que nos dan desde Proconsumidor, que inició el operativo de verificación de las ofertas con motivos del Día del Padre. ¿Y para qué? Pues no hay oferta. Que me diga el director o la directora, ¿quién? El director de Proconsumidor. Parece que no se ha enterado que lo cancelaron eso. Pero ¿dónde es que hay ofertas? Exactamente. Tal vez de un par de serruchos, una sierra, un juego de herramientas. Eso es lo que están ofertando para el Día de los Padres. Sí, exacto. Pero ¿cuáles son las ofertas que hay para el Día de los Padres? Él va a verificar a ver si hay publicidad engañosa. Sí, exactamente. Pero fíjate. Yo dije, bueno, parece que no se enteró. ¿Pero a dónde fue? ¿A dónde que hay ofertas? Dígame para yo decirle a los hijos míos, mira, allí hay una oferta, interesante. No, eso es verdad. Vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Quiero aprovechar para saludar a tío Juan Ramón Gómez Díaz. Antes de ayer tuve la oportunidad de conversar con él. Como siempre, ahí hay que abrevar en esa fuente de sabiduría y pues cada vez que tiene tiempo, pues ve el programa y nos hace algunas que otras sugerencias, así es que un abrazo desde aquí a Juan Ramón Gómez Díaz. Pues déjeme decirle que yo también... Bolear el grupo Telemicro. Yo le mando muchos saludos a todo el que me dice que no se ve, pero... Si no lo anoto, no me recuerdo. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros.